Recording in progress. Bueno, licenciada, perdón, magíster, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Me presento. Mi nombre es Rebeca Lario, soy asistente del área de coordinación de ASIS. Primero que nada, darle la bienvenida a todas ustedes, licenciadas, a la ponencia del día de hoy. Vamos a empezar eh, con la unidad de insuficiencia respiratoria y vía área en pacientes críticos. Vamos a dar el pase a la magíster Mirta Galvez Felipe. Antes de ello voy a darles un pequeño, una pequeña mención en referencia a la trayectoria de la magíster Mirta. Les comento, es especialista en enfermería pediátrica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en enfermería de cuidados intensivos pediátricos de la Universidad Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en educación con mención en investigación y docencia superior en la Universidad Nacional Emilio Valdizán, Huánuco. Cuenta también con un diplomado en auditoría en salud de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Cuenta con un diplomado de salud ocupacional en enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 26 años en el Estudio Nacional de Salud del Niño Breña, 6 años en la Clínica San Pablo de Surco hasta la actualidad. Es el docente invitado en la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desde el 2007 hasta la actualidad. Haciendo esto mención, licenciada, le brindo el pase para que ya pueda dar este inicio a su ponencia. Muchas gracias e igual les hago presente que en el chat de Zoom se está colocando lo que es el registro de asistencia, por favor. Es importante que se vayan registrando. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Le doy la pauta, Magister. Magister, no se le escucha. Por favor, habilite su micrófono. Por favor, encienda su cámara. Buenas tardes. Bueno, continuando con la capacitación del día de hoy y agradecer una vez más a CIS por invitarme a compartir mis conocimientos, vamos a tocar hoy día un tema muy importante, como es lo que es la oxigenoterapia y el manejo de la vía aérea. Los que trabajamos en pediatría sabemos que contamos pues con una edad etaria muy peculiar, como son los pacientes pediátricos. Que a diferencia de los adultos, un adulto pues nos puede decir qué siente, qué le molesta, qué le pasa. A diferencia de un niño, que nosotros tenemos que identificar pues estos signos de alarma. Entonces, la enfermera de pediatría es aquella enfermera que va a, a aprender a conocer desde su formación hasta cuando labora, a identificar pues esos signos de alarma, ¿no? En el niño. Y conforme uno va eh, adquiriendo más años de experiencia, pues es mucho más fácil poder detectarlos. Porque acuérdense de que todo problema que se puede detectar a tiempo es un Magister, problema. Sí, Magister, disculpe que le interrumpa. Un favor, ¿podría bajar más su cámara para que se le pueda ver, por favor? ahí. Ahí está. Un poquitito más, un poquitito más. Listo. Ahí está bien. Muchísimas Ya. gracias. Como les decía, uno conforme va transcurriendo los años, uno va a ir adquiriendo pues esta habilidad de detectar eventos adversos en el niño y que uno pues pueda atenderlos a tiempo. De eso se trata, ¿no? La enfermera, de que detecte problemas en el niño y los pueda solucionar a tiempo. Hay que recordar y cabe mencionar
Que vamos a hablar hoy día sobre el tema de oxigenoterapia y manejo de la vía aérea en el paciente pediátrico. ¿No? Es el tema número uno del día de hoy, que vamos a tocar dos temas. El primero es oxigenoterapia y manejo de la vía aérea en el paciente pediátrico. Bueno, como le decía, es muy importante que nosotros conozcamos cómo manejar la vía aérea en el paciente pediátrico. Y nunca debemos olvidarnos de que la principal causa de paro cardiorrespiratorio en pediatría son los problemas respiratorios. El- los niños presentan paro respiratorio a causa de la hipoxia. Entonces, esa hipoxia que se presenta en el niño no es una hipoxia que es inmediata, sino es una hipoxia que viene, es una hipoxia que se sostiene durante horas. Entonces, cuando uno, eh, en el transcurso del día a día, uno va viendo un paciente con hipoxia, hay que preocuparnos, ¿no? Porque si esa hipoxia no es atendida inmediatamente, puede ser que el niño presente una parada cardíaca brusca, a diferencia del paciente que es un paciente con una cardiopatía. En ellos sí, eh, una parada cardíaca podría ser debido a su problema cardiológico de nacimiento, o sea, su patología de base. Pero aquel paciente que tiene una hipoxia sostenida por varias horas, que no ha sido identificada y que no ha sido tratada inmediatamente, pues no va a conllevar a que el niño haga un paro cardíaco. Si nosotros, bueno, yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos, el paciente está monitoreado permanentemente, pero si nosotros, por ejemplo, trabajamos en un servicio de pediatría y tenemos un paciente con un problema respiratorio, lo primero que tenemos que hacer es monitorear, bueno, uno, la frecuencia respiratoria y saber cómo satura el paciente. No todos tenemos mínimo en un servicio un oxímetro de pulso y tendríamos que ver cómo está la saturación, ¿no? Hablamos de hipoxia cuando los valores de oxígeno están por debajo de los valores normales, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo llego y mi paciente no tiene un problema cardíaco de fondo, no tiene ningún signo que me diga pues que podría ser un paro cardíaco y hace un paro cardíaco, es probablemente que sea debido a una hipoxia sostenida que no ha sido identificada a tiempo. Entonces nosotros ya sabemos que eso ocurre. Y si nosotros, por ejemplo, pudiéramos ir a la memoria de monitor, que ahora las memorias, pues los monitores tienen un gran reserva de memoria, entonces uno va y va viendo y va observando que en el transcurso de las horas anteriores el paciente va presentando signos de hipoxia. Y a veces uno no se confía, ¿no? Dice, no, se movió el sensor, no, el paciente está bien. No, pero hay que saber identificar esta hipoxia. Y esa hipoxia, si nosotros tuviéramos una gasometría que nos corroboraría una saturación de oxígeno que uno ve en un oxímetro con una gasometría, y veríamos que, pues obviamente, el paciente sí tenía una hipoxia y que eso le ha conllevado un paro cardíaco. Nosotros tenemos que por eso aprender, uno, a identificar los signos de alarma para poder tratarlos a tiempo. Es de vital importancia adelantarnos a los posibles eventos letales y complicaciones. Como yo le decía, nosotros detectamos a tiempo un evento en el paciente, lo podemos tratar y evitar complicaciones letales. Tener al equipo personal y medicamentos apropiados para el manejo de estas situaciones de emergencia. Si, por ejemplo, yo trabajo en un servicio de pediatría donde yo tengo lactantes, pacientes de edad preescolares, escolares, entonces yo tengo que tener los insumos para poder atender este tipo de pacientes, ¿no? Imagínense, yo tengo lactantes y a veces tengo lactantes con pesos de neonatos, entonces si yo tengo que tener, por ejemplo, desde lo básico, una cánula binasal, yo tengo que tener pues cánula desde neonatal, pediátrico y adulto, para poder, si yo necesito en algún momento poder darle este tipo de apoyo de oxígeno al paciente, pues contar con
con los insumos necesarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo no lo voy a poner a un niño de 10 años, a un escolar, no le voy a poner una cánula esto de un neonato, porque obviamente no voy a poder brindar la cantidad de oxígeno que necesita en ese momento. Entonces, una de las consideraciones de una enfermedad veterinaria es que donde yo trabajo, contar con todos los insumos necesarios para la atención de un evento, cualquiera que se presente. Y obviamente el personal tiene que estar capacitado en poder determinar y reconocer un signo de alarma en un paciente. Otro, otra cosa importante que nosotros tenemos que considerar son los factores para que el paciente pues conlleve a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Como es el consumo de oxígeno. La tasa metabólica del niño genera elevadas demandas de oxígeno, especialmente durante el primer mes de vida, ¿no? Un niño, un neonato necesita mayor oxígeno a diferencia de un paciente ya adulto que va a consumir o va a necesitar menos cantidad de oxígeno. Esto trae como consecuencia que la apnea o inadecuada ventilación se desarrolla rápidamente en una hipoxemia severa. Por eso es que un bebé se puede compensar en horas a diferencia de un adulto, ¿no? Acordemos, acá dice adecuada ventilación alveolar. Aquí hablamos del alveolo, ¿no? Y por eso para recordar un poco de fisiología, ¿no? ¿Dónde se hace el intercambio gaseoso? A nivel alveolar. Entonces, el pequeño, el lactante, el neonato, los pacientes mucho más pequeños, es mucho más fácil que ellos presenten una dificultad respiratoria en horas a diferencia de un adulto, ¿no? Puesto que ellos tienen pues una tasa metabólica de mayor consumo de oxígeno y en ellos es más lábil de que se presente estas alteraciones en un problema respiratorio. Y lo podemos ver, ¿no? Cuando lleva un bebé a la emergencia, la mamá no dice, pues el bebé estaba así días, ¿no? El bebé dice, bueno, hace 2 horas, 3 horas, mi bebito estaba tranquilo, de pronto empezó porque su capacidad de consumo de oxígeno en el paciente pediátrico es mayor. A diferencia del adulto, ¿no? Bueno, hace 1 hora, los que trabajan en una emergencia pueden haber tenido la oportunidad de escuchar a los familiares, el niño se desencadena mucho más rápido que un adulto, ¿no? Y otro de las cosas que nosotros debemos recordar es la parte anatómica del bebé en relación con un adulto, ¿no? El bebé, si bien es cierto, a diferencia del adulto, miren cómo es acá la laringe del adulto, acá se ve en la figura A, que es más amplia. En cambio, en el bebé es en forma de un embudo, ¿no? Siempre donde va a ser el raquídeo-opicoide va a ser la parte más estrecha. Y es por eso que el bebé, si no tiene una buena posición, pues el bebé se puede presentar un problema respiratorio, ¿no? O sea, hay que acordarnos que la diferencia en la anatomía del bebé a comparación del adulto es diferente y que eso hace que él tenga mayor riesgo de hacer un problema respiratorio más frecuente. Otra cosa muy importante es eso, sin olvidarnos, es el tamaño de la lengua, ¿no? La lengua eh, en el lactante es más grande en relación al del adulto. Entonces, por eso es que ustedes recordarán desde su formación en pregrado cuando dicen que la posición de la lengua es importante, ¿no? La posición de la cabeza del niño. ¿Por qué? Porque si nosotros hiperextendemos mucho la cabeza del paciente o lo colocamos en una posición donde la barbilla o la parte inferior del maxilar pueda chocar con el pecho, esta lengua va a caer y va a ocluir la vía aérea. Entonces simplemente hay que ligeramente levantar el mentón del bebé y alinearla de tal manera que facilite
que la vía aérea se aperture. Y cuando nosotros hacemos RCP, cuando nos hacen un curso de BLS, nos dicen cuál es la importancia, porque es importante aperturar la vía aérea. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, estoy nebulizando a un paciente, le estoy colocando oxígeno, pero la vía aérea está obstruida? Entonces, este bebé no estaría recibiendo el tratamiento que yo estoy administrando para mejorar este problema de hipoxia, de insuficiencia respiratoria. Entonces, es importante recordar siempre cuando estamos con niños, la anatomía y la fisiología es muy importante. Parece fácil, ¿no? Me dice, bueno, es fácil, pues yo le coloco un pulso oxímetro, le controlo la frecuencia respiratoria, veo que mi bebé está polinego, que está con una frecuencia respiratoria mayor a la que le corresponde por la edad, pero es importante saber también los valores de la frecuencia respiratoria según grupo etario. Y entonces yo digo, bueno, sí, pues entonces le voy a colocar una cámara de oxígeno, pero esa cámara de oxígeno tiene que ser bien colocada, porque si no, yo no voy a, esto no voy a hacer el efecto que yo necesito en ese paciente para poder pues, recuperarlo de ese problema en que se encuentra, ¿no? Eh, Esto es importante, ¿no? Como yo le decía, esto, la lengua del paciente en relación a la del adulto, la del bebé pues siempre es más grande. Otro de de las cosas que nosotros tenemos que recordar, como es en la anatomía, es que la laringe del lactante es más cefálica, ¿no? Está a nivel de C3, C4 con respecto al adulto, que está a nivel de la cervical 5. Y como consecuencia, ustedes van a ver ahí, miren, cómo es el niño, su estructura a nivel del ángulo de la apertura glótica. Miren, es más difícil a diferencia del adulto, que es más amplia. Entonces, y es más corta. Y esto es importante conocerlo porque si en algún momento nosotros vamos a tener la oportunidad de intubar a un niño, si nosotros no conocemos y no recordamos eh, la posición ni la anatomía del niño, nos va a ser un poco difícil, ¿no? Eh, por ejemplo, quien intuba es el médico, pero eso no quiere decir que la enfermera no esté capacitada para hacerlo. La enfermera también tiene que estar capacitada, sobre todo si trabaja en una emergencia o si trabaja en una UCI, ¿no? Entonces, muchas veces esto no puede salvar la vida. Pero antes de que intubemos esto al paciente, recordar que si yo posiciono la cabeza de mi paciente eh, correctamente, yo voy a poder brindar, por ejemplo, desde un oxígeno, ventilar manualmente con una bolsa de reanimación. Yo puedo salvar una vida si yo recuerdo esto. Pero si yo no recuerdo las cosas importantes, a veces por mayor esfuerzo que yo haga, y todos los que trabajamos en salud debemos conocer y hacer el RCP básico. Entonces, si nosotros no colocamos al paciente en una posición adecuada, pues así hagamos y tengamos toda la indumentaria y no tengamos la experiencia, no vamos a poder esto, hacerlo correctamente. Entonces, yo quisiera que nosotros el día de hoy recordemos cosas importantes en cuanto a lo que es la anatomía y la fisiología del paciente, ¿no? Pediátrico, para poder, pues, darle una buena atención. Hay que recordar otra de las diferencias muy importantes es que en pacientes menores de 12 años la porción estrecha de la vía aérea en relación con el cartílago cricoide es, como le decía, como un túnel, ¿no? Y esto hace pues que dificulte un poco más el ingreso del aire siempre y cuando el paciente no esté en buena posición. Es por eso que en los niños, para también darles otros datos, en niños menores de 8 años se usan un tubo sin CAF, ¿no? Bien raro va a ser que ustedes lo van a usar porque el cartílago cricoides, como es más angosto en la base, eso hace como un sello fisiológico. Pero hay pacientes que, por ejemplo, tienen alguna patología que sí requieren que le coloquen ese tipo de tubos, pero
En la mayoría de niños, acuérdense que en niños menores de 18 años no usamos un tubo con CAS porque el cartílago cricoides nos hace un sello fisiológico. Y eso es importante recordar. En el caso de que nosotros, por ejemplo, estemos ante pues, un paciente que requiera pues, intubación, ¿no? Y otra cosa importante que debemos recordar es que las vías aéreas inferiores del niño es mucho más, es de una mayor distensibilidad y es mucho más más distensible en relación al adulto, ¿no? Como ustedes van a ver. Y un menor desarrollo del cartílago de soporte. Por eso es que es bien fácil que un niño se atelectase con facilidad, a diferencia de un adulto, ¿no? Entonces, por eso los niños, como su vía aérea tiene menor calibre, entonces es bien fácil que el niño se atelectase. Por eso es que a veces un niño ingresa por un problema respiratorio y a las horas ustedes van a ver que el niño presenta una atelectasia, porque hay una parte de sus alvéolos que han sido ocluidos por secreciones, ¿no? Y esto no permite, pues, que el paciente haga una buena respiración, un buen intercambio gáseos. Otra cosa importante que debemos recordar es la pared torácica del niño, ¿no? El niño pequeño, en la mayor porción es cartílago, en la porción del tórax condiciona una mayor distensibilidad con la caja costal. Es por eso que es con facilidad el niño, cuando por ejemplo están haciendo una reanimación, es muy fácil de que podamos fracturar la costilla del bebé, ¿no? Pero hay una mayor compliance. O sea, quiere decir que cuando le dan una buena ventilación, el bebé, su tórax es más, se distiende mejor. No es como de un adulto que es la caja torácica es mucho más rígida. En el niño es mucho más pequeño. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno ventila manualmente al paciente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Otra cosa importante a recordar en lo que es anatomía son los músculos intercostales, porque estos músculos intercostales pues son incapaces de expandir el tórax durante la inspiración cuando hay un problema, respiratorio, ¿no? Como consecuencia, pues el paciente no puede haber una buena distensibilidad en el diafragma, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que recordar. Solamente es para que recuerden, porque yo sé que en pregrado esto nos han enseñado, ¿no? Y no olvidarnos que la distensibilidad pulmonar está muy disminuida en el neonato y esto pues va aumentando en el infante. Y la combinación de una distensibilidad pulmonar disminuida y una distensibilidad torácica aumentada significa la ventilación alveolar en situaciones de distrés respiratorio. Y eso hace, por ejemplo, que el paciente pediátrico con mayor facilidad pues haga un problema respiratorio en horas, ¿no? En horas, ustedes van a ver que la mamá pues lleva a un niño y dice, mi bebito ayer estaba bien, bueno, estaba con un poco de tos, pero ahora ya está con distrés respiratorio. Justamente es por eso, ¿no? Porque hay una distensión de su pulmoncito cuando ya está con una patología, cuando ya ha ingresado un germen, hay poca distensibilidad pulmonar. Y también hay una distensibilidad en el tórax aumentado, por eso evita que haya una buena intercambio, haya una buena eh, intercambio gaseoso y eso hace que facilite pues estos problemas respiratorios en el niño. Esto solamente le estoy comentando como para recordar un poco de anatomía. Y lo que sí nosotros tenemos que recordar es esto sí tenemos que recordar, porque nosotros, ¿cómo podríamos decir que un niño está polinéico, está bradinéico, ¿no? Entonces, si nosotros, y otra de las cosas que tenemos que recordar es cómo es la respiración de un bebé, ¿no? Por ejemplo, si es un recién nacido, si respira entre 40 y 60 minutos, ese es
normal, ahí no podríamos decir que hay poliemia, y el niño cómo respira abdominalmente, ¿no? Ustedes van a ver que no hay una respiración torácica, sino una respiración abdominal. En el lactante puede su frecuencia respiratoria entre 30 a 40 minutos y también es abdominal, pero ya conforme el niño va creciendo, esta respiración se hace torácica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño preescolar de 1 año, 2 años y respira con el abdomen, yo sí me tengo que preocupar porque a esa edad la respiración ya es torácica. Entonces, cuando el niño ya no puede respirar y empieza a utilizar músculos accesorios, es muy probable que también empiece a hacer una respiración abdominal para tratar de compensar esa dificultad respiratoria. Y es por eso que a nosotros sí nos debería llamar la atención. Entonces, yo sí debo recordar las edades o grupo etario, porque cuando yo hago la valoración, ¿cómo puedo decir que estoy ante una frecuencia respiratoria normal? Que el tipo de respiración que tiene mi paciente está bien, si es que yo no recuerdo los valores. Entonces es importante que yo sí recuerde esto. Por ejemplo, esto sí es importante. Los otros conceptos que yo les estaba diciendo es para recordar y para tenerlos en consideración. Pero en un monitoreo de un paciente pediátrico, sí importa que yo recuerde esto. ¿Cómo es la respiración y cuántas respiraciones por minuto tiene mi paciente? Eso sí es importante. Ahora, nosotros cuando vamos a suministrar oxígeno al paciente, y a veces no es fácil, ¿no? No es fácil poderles suministrar oxígeno porque el paciente pues está muy rígido, está... Por favor, ¿pueden apagar su audio? Gracias. Entonces, utilizamos unas cánulas orofaringes llamadas también tubo de Mayo, cánulas de Guedel, ¿no? Tubo de Guedel. Entonces, es importante porque nos va a ayudar a aperturar la vía aérea del paciente en el caso de que no podamos aperturarla, ¿no? Porque acuérdense de que en los hospitales tenemos que tener todos los insumos necesarios para poder brindar este tipo de tratamiento. Entonces, ¿cómo medimos, cómo se mide, cuál es la cánula ideal, ¿no? Desde la comisura labial hasta el ángulo, donde ven acá el ángulo que se hace a nivel del cuello, a ese nivel uno puede medir. Ahí vamos a ver, porque mire, si ustedes ven, a ver, en la figura C, en la figura E, es muy chiquita, en la figura B es la correcta, en la C es la correcta, ¿no? Miren acá, en la A es muy pequeña, en la B le falta para aperturar bien, pero miren esta de acá es la correcta, ¿no? Entonces, entre la boca hasta el ángulo de la oreja, hasta el pabellón de la oreja. A este nivel es donde debe llegar para que podamos aperturar bien. Porque si ustedes ven acá, no llega a aperturar, ¿no? En esta sí llega a aperturar la vía aérea por completo. Y lo que nosotros necesitamos es aperturar la vía aérea lineal para que el oxígeno pueda ingresar. ¿Cómo se calcula el tubo de endotraqueal cuando van a intubar a un paciente? La edad en años entre 4 más 4. Esa es una de las fórmulas. Y acá ya tiene más específicamente cómo es, ¿no? Por ejemplo, si es un prematuro, necesitamos un tubo 2.5, puede ser 2 dependiendo de la edad del paciente. Un recién nacido es 3, de 6 meses a 1 año de 3.5 a 4, de 1 a 2 años, son más o menos, y a partir de los 2 años ya se utiliza esa fórmula, ¿no? Hay dos fórmulas, una es la edad en años más 16 entre 4 más la edad en años, y la otra es 4 más 4, eh, la edad en años entre 4 más 4. Son dos fórmulas que uno utiliza para los niños. Otra de las fórmulas prácticas dicen de acuerdo al dedo meñique del paciente, ¿no? Ya cuando ustedes tienen una unidad de cuidados intensivos, incluso ya están las tablas, ya y por la edad, más o menos los médicos te van diciendo qué edad
por la edad que tuvo y por el peso que tuvo necesita. Aquí tenemos esto, un cuadrito donde nos va a decir pues la edad y el peso, ¿no? La edad y el peso de los bebés, el número de tubo y en qué comisura labial debe estar fijado. Una de las, a partir de los 3 kilos, uno dice que se fije el tubo, el número del tubo por 3. Por ejemplo, si es un tubo 4 por 3, 12. Más o menos en 12 tiene que estar la fijación de ese tubo. Si fuera un tubo 5, 5 por 3, 15 más o menos, es cómo se va a fijar el tubo. Es más o menos una nomotecnia que se tiene y que es bien práctica, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, ya el paciente está intubado, ¿en cuánto voy a fijar? Entonces, a partir de los 3 kilos, a partir de los 6 meses, ¿no? A partir del tubo 3.5, yo puedo esto más o menos decir esta forma, ¿no? Esta fórmula que es el número del tubo por 3. Por acá, por ejemplo, si fuera acá con un tubo 3, sería 3 por 3, 9. Y entre 7 y 8 hasta 9, ¿no? A veces dice del 9 retirar un centímetro. Pero estas son solamente fórmulas que nos ayudan pues a poder tener algo más estructurado en cuanto a los tubos y dónde debe estar la fijación, ¿no? Y aquí en este cuadrito tenemos un cuadro bien práctico, ¿no? Donde tenemos la edad del paciente, el número de tubo, la profundidad y la hoja del laringoscopio que vamos a utilizar para esta intubación. Es bien práctico, ¿no? Por ejemplo, en un recién nacido, un tubo de 3 a 3.5, en profundidad de 9 a 10, utiliza una hoja cero o en una milia o una más, ¿no? Una cero. Y acá es importante, es un cuadrito bien práctico, práctico y fácil, ¿no? De tener. Pero es a veces quien decide qué tipo de hoja, si es recta. En los más pequeñitos utilizamos las hojas rectas y en los más grandes ya las curvas. Siempre son las rectas en los más pequeños, en los lactantes igual, porque acuérdense que la lengua es más grande, entonces lo que tienen que hacer es bajar la lengua para poder visualizar la parte posterior de la vía aérea y poder hacer la intubación respectiva. Entonces, por eso utilizan las hojas rectas. Ya cuando son más grandes los niños, podemos utilizar una hoja curva, porque la glotis se va a hacer más posterior y en la otra se va a hacer más anterior. Usted ya debe haber escuchado este sistema de suministro de oxígeno. Cuando a veces no pueden intubar y es una intubación difícil, lo que también nos puede ayudar a ventilar al paciente y es bien fácil de colocar es una máscara laríngea, ¿no? Y acá tenemos los números de máscara de acuerdo al peso del paciente. Si es menor de 5 kilos, la 1, y esto debería estar en un kit de intubación difícil, ¿no? Cuando el paciente es muy difícil de intubar y nosotros sí necesitamos, y a veces suponiendo esto no tenemos, si el médico intensivista no intuba, si el pediatra no intuba, quien otro puede ser es el anestesiólogo, pero si no tenemos un anestesiólogo cerca, lo que nos podría ayudar para poder brindar oxígeno a un paciente, o si no, es una máscara laríngea. Y la máscara laríngea es fácil de colocar, ¿no? Se coloca pegado al paladar del paciente, siendo ese ángulo, y una vez que se introduce, se infecta y uno va a poder ventilar al paciente. ¿Y por qué si va a inflar este caso que tiene acá? Porque tiene que hacer un sello para que esto no se mueva cuando esté en la vía del paciente. Entonces sí es importante y esto está dentro de un kit de intubación que todos deberíamos conocer, cómo se usa, dónde está ubicado y en qué caso lo podemos utilizar. Y ahora vamos a hablar de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, según eh, muchos de los, hay un montón de definiciones y uno de ellos es pues un procedimiento terapéutico que consiste en administrar oxígeno para prevenir y tratar la hipoxia.
Acuérdense que hemos dicho que la primera causa de paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos es la hipoxia. Entonces nosotros, ¿por qué administramos oxígeno? Justamente para evitar la complicación que vendría a ser la hipoxia. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es la oxigenoterapia? Consiste en la administración de oxígeno concentrado al paciente para mejorar y estabilizar la saturación de este gas. Entonces, nosotros, como hemos estado definiciones, nos dice que la oxigenoterapia pues es administrar este gas, que es el oxígeno, para prevenir y tratar la hipoxia y, como dice, estabilizar y mejorar la saturación del gas en sangre. ¿Qué se vendría a ser, pues, eh, la presión parcial de oxígeno? Vendría a ser la presión real de oxígeno que hay en un paciente, ¿no? Y que eso solamente lo podríamos ver en una gasometría, igual que el CO2, que nos podría decir si hay un grado de hipoxia. Pero esto nosotros tendríamos que tomarle una gasometría. Pero como no tenemos, a veces no vamos a hacer un procedimiento tan invasivo como mostrar una arteria para hacer una lectura de esto. Lo que hacemos es ver la saturación de oxígeno, que también nos va a hablar, pues, si hay un problema de oxigenación leve, moderado o severo, dependiendo de los valores. Y aquí tenemos las causas de hipoxia, ¿no? Dice, en un paciente que tiene una hipoxia tipo hipóxica, ¿qué ha pasado? Por la patología hay disminución, está disminuido, ¿no? El oxígeno, la presión parcial de oxígeno disminuida, la saturación disminuida, la saturación venosa también está disminuida. En una anémica, ¿qué es lo que pasa, no? Hay disminución del transporte de oxígeno, porque acuérdense que quien transporta el, es el oxígeno, ¿no? La presión parcial de oxígeno está normal, normal, normal. En una circulatoria hay disminución de flujo sanguíneo por pérdida, obviamente, de sangre, hay disminución de todos estos factores, ¿no? Entonces, las causas de hipoxia en un paciente son tres, ¿no? La hipóxica, la anémica y la circulatoria. Y dependiendo de la patología del paciente, si se van a presentar estas alteraciones en el niño. El objetivo de la oxigenoterapia es disminuir el trabajo respiratorio, suministrar oxígeno en dosis y concentraciones precisas de acuerdo a las necesidades del paciente. Hay que disminuir el trabajo miocárdico y evitar la toxicidad producida por el oxígeno. Si bien es cierto, el oxígeno es un tratamiento indicado en caso de insuficiencia respiratoria o en caso de hipoxemia, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, no todo paciente con insuficiencia respiratoria necesita oxígeno. Y le voy a comentar por qué. Por ejemplo, si yo trabajo en una emergencia donde ahí llegan los pacientes agudos, en su etapa más aguda, y el paciente presenta distrés respiratorio, lo primero que tendríamos que preguntar es si el paciente es la primera vez que le falta el oxígeno, es un paciente que repetitivamente viene por eso. Ahora, si es, por ejemplo, un paciente cardiópata, la mamá le dice, no, mi niñito es cardiópata, tiene una cardiopatía, hay que tener mucho cuidado con la suministración de oxígeno, porque hay algunas patologías que tienen un chant que permite que el paciente respire. Y si nosotros le ponemos oxígeno, ese chant que permite que circule la sangre, si bien es cierto, como una patología, y lo que tenemos es que el chant se cierra y entonces se muere. Entonces, cuando un paciente llega a la emergencia por una infección respiratoria, en este caso el cardíaco, no se había de la falta de oxígeno. Es muy probable que este niño no haya recibido el tratamiento necesario de sus diuréticos y manejo volúmenes restringidos de diuréticos, volúmenes restringidos de leche, de alimentación, y obviamente
suministros diuréticos que permiten poder regular los volúmenes que ingresan y que salen de su cuerpo. Y este niño se congestiona. ¿Y qué hace? Se congestiona su corazón y es por eso que ellos hacen insuficiencia respiratoria, porque no pueden manejar los líquidos que es su organismo. Entonces a ellos, por ejemplo, les colocan un diurético, disminuyen la carga de volumen de su corazón, por eso está respirando así, y el niño se compensa. A diferencia de un niño que sí tiene un problema respiratorio, como por ejemplo un paciente con una crisis asmática, ¿no? Un paciente con una neumonía, un paciente con una bronquiolitis. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja en una emergencia y va a haber un paciente con insuficiencia respiratoria. ¿No? Siempre es importante, porque a veces no hay que razonar, ya veo a un paciente con problema respiratorio y le pongo oxígeno. No es así. Hay que ver por qué estás. Ahora, obviamente, si la señora nos dice que mi hija es asmática y está en una crisis, obviamente el médico inmediatamente lo va a mandar a nebulizar, le va a mandar con sus beta bloqueadores, ¿no? Entonces, le van a hacer terapia de rescate y después, obviamente, esto le ponen un corticoide y el paciente pasa. Ahora, si el paciente ya tiene, pues, una bronquiolitis, una neumonía, probablemente sí requiera de oxígeno, pero ya va a depender de cómo el paciente vaya transcurriendo las horas que está en la emergencia para que o se va a su casa o se hospitaliza, ¿no? Entonces es importante recordar eso. Los principios de la oxigenoterapia, uno, la dosis, ¿no? Cuanto menos tiempo el paciente esté con alta concentración de la alta dosis de oxígeno, es mejor porque el oxígeno, si bien es cierto, es un tratamiento, también daña. La concentración, ¿a qué concentración le estamos administrando el oxígeno? Tiene que estar controlado. O sea, yo pongo un oxígeno a mi paciente, por un dispositivo cualquiera, yo tengo que estar viendo cuál es la respuesta a esto de, por ejemplo, yo detengo al paciente, le pongo una cánula de oxígeno, tengo que ver, ¿se está compensando o está empeorando su estado? Yo tengo que estar controlando. Tiene que ser eh, temperado y humidificado. Ya sabemos que en hospitalización, eso, nosotros tenemos pues esto, ya los blenders, donde nosotros están colocados a una cámara humidificadora y el oxígeno que se le da al paciente ya no es un oxígeno frío, sino es un oxígeno que está temperado a temperatura corporal y obviamente siempre está humidificado. Jamás debemos dar oxígeno seco porque dañaríamos empezando las vías, la parte respiratoria de las vías aéreas altas y y estaríamos dañando todo el sistema respiratorio del paciente y nosotros damos un oxígeno seco. El oxígeno siempre debe ser húmedo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Las indicaciones, con una presión parcial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, y esto lo podemos obtener en una gasometría y cuando es una saturación menor de 90 a 92%. Recordar y nunca se olviden, los pacientes cardiópatas sí pueden tener saturaciones menores de 90%, pero acuérdense que ellos no siempre necesitan oxígeno. Hay que ver cuál es el problema de fondo que está conllevando del paciente presente esta descompensación. En el recién nacido, usamos oxígeno para reanimación, para un paciente con síndrome de respiratorio, apnea, bradicardia, shock y paciente postparo cardiorrespiratorio. En los lactantes, por insuficiencia respiratoria, neumonía, bronquiolitis, asma, estado de shock y también paciente postparo, son las indicaciones de colocar oxígeno terapia. Criterios para los criterios para administración de oxígeno.
hay que valorar al paciente. Como yo les estaba hablando durante hasta ahorita todo, es importante la valoración del paciente, ¿no? Hay que valorar la frecuencia respiratoria, como la inspiración, como la expiración, si hay cianosis, si hay ruido respiratorio, por eso es importante ocultar, hay sibilantes, hay arrogantes, hay crepitantes, qué es lo que yo o no escucho que pasa el murmullo vesicular en mi paciente, ¿no? Investigar problemas respiratorios anteriores, como yo les decía, ¿no? Esto, preguntar a los papás si el niño primera vez que presenta es este cuadro, o por ejemplo en los asmáticos, siempre en el cambio de clima son los pacientes que más se descompensan por estos cambios climáticos. Ahora, por ejemplo, si tenemos pacientes muy pequeños, hay que siempre, nosotros debemos aconsejar a nuestros familiares que si hay algún problema respiratorio, evitar acercarse mucho a los pequeños, sobre todo a los menores de 2 meses, porque ellos son los que les va a dar pues la bronquiolitis si es que esto, no están vacunados todavía, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que tener, educar a la familia para evitar problemas posteriores, ¿no? Hay que ver la valoración en condiciones físicas del paciente en general, hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca, temperatura, saturación, para saber cómo estamos con el paciente y seleccionar el método ideal de oxígeno que requiere. No todos los pacientes necesitan el mismo sistema de oxígeno, entonces hay que evaluar bien para ver cuál es el que más necesita nuestro paciente. Las complicaciones de la administración de oxígeno pues es hipercapnia, telectasia, daño tisular, porque el oxígeno en grandes concentraciones produce en los pacientes más pequeñitos retinopatía y citotoxicidad pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros administramos oxígeno. Siempre lo más importante es monitorear. Los sistemas de administración de oxígeno, pues tenemos los de bajo flujo y los de alto flujo. Nosotros ya lo conocemos, solamente acá vamos a recordar. Uno de los de bajo flujo, pues es el catéter nasal, la cánula binasal, que nos permite administrar desde 1 litro de oxígeno hasta 4 litros. No, en algunos casos 5, pero no demos mayor de 4. Y acordarnos que cada uno de estos litros nos va a permitir administrar un FIO2. Recordemos que el CO2 ambiental es de 21%. Cuando nosotros administramos 1 litro, estamos administrando 24 de FIO hasta 4 litros, que nos da un FIO de 36%. Si nosotros requeremos de una concentración mayor de oxígeno, para acuérdense que el FIO2 nos da concentraciones de oxígeno, y tenemos para eso otros dispositivos. Tenemos la mascarilla simple, que nos permite administrar a partir de 5 litros hasta 8 litros. Con 5 litros tenemos un FIO hasta 40% y con 8 litros un FIO hasta 60%. También tenemos otro dispositivo que es la máscara de traqueotomía, que solamente esto se utiliza para los pacientes traqueotomizados y que usa litros, es un flujo entre 5 a 6 litros. Esta es más o menos, esta es la forma de una mascarilla para paciente que tiene traqueotomía. Está considerado dentro de los dispositivos de bajo flujo. El CPAP nasal también está considerado de bajo flujo. Se usa a flujos menores de 6 litros por minuto, usado en neonatos y en lactantes menores. El tubente también utiliza flujos de 3 a 5 litros. En algunos pacientes todavía, en algunas instituciones todavía utilizan el tubente, ¿no? Y es importante saber dónde colocarlo. Siempre el oxígeno va en el bracito más largo de este tubente, porque nosotros lo colocamos al revés, el CO2 quedaría a este nivel y habría mayor concentración de oxígeno. Siempre el oxígeno va colocado
en el lado más largo, ¿no? Siempre es un lado más largo, un lado más corto, porque el oxígeno va siempre en el lado más largo. La campana de oxígeno, que también utiliza, que ya eso casi no se utiliza, pero en algunas instituciones todavía tiene, y utilizan pues 5 8 litros y ahora se considera de bajo flujo porque hay bastante pérdida de oxígeno en el ambiente. La máscara de reservorio, esto también está considerado ahora también de bajo flujo y nos da un flujo desde 8 a 12 litros, teniendo un fío desde 60 hasta 80%, ¿no? Hay mascarilla no inhalatoria que tiene una válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara, que evita que el aire expirado retorne al paciente y también nos permite dar flujo de 10 hasta 12 litros y estas son las concentraciones de fluido de un 70 a 90%. Y también tenemos la máscara de Venturi, que nos permite, y la máscara de Venturi pues sí tiene de bajo y de alto flujo, ¿no? Las de bajo flujo tenemos en este porcentaje de 3 a 6 litros hasta 15 litros con un flujo de 50%. Y tenemos la cánula de alto flujo, ya la cánula de alto flujo, bueno, que esto es esta es una conferencia aparte, donde pues este sistema sí estamos hablando de alto flujo, donde nosotros lo que le quería decir, me olvidé de decirles, es que en el Venturi tenemos dos tipos de administración de oxígeno. Tenemos de bajo flujo y de alto flujo. El de bajo flujo es hasta este fío que nos da 35% con 9 litros y de alto flujo ya es a partir de 12 litros con un fío de 40 y 15 litros hasta un fío de 50%. Y después ya tenemos de alto flujo, pues la cámara de alto flujo como ya conocemos, que nos permite pues dar flujos altísimos, ¿no? Desde 10 litros pues hasta 70 litros en el adulto, ¿no? Que esto necesita de dos tipos de, bueno, ahora cuando hablemos de cámara de alto flujo vamos a ver específicamente, pero pues se puede dar a través de dos, esto, de dos formas, ¿no? Una, a través de el dispositivo para cánula de alto flujo, que es el AIMO 2, y el otro a través de los ventiladores mecánicos, que también tiene esta modalidad para dar alto flujo. O sea, de esas dos maneras podemos dar este tipo de ventilación, ¿no? Las consideraciones en general, hay que asegurar la administración adecuada de oxígeno de acuerdo con el sistema a utilizar. Lo primero, tener permeabilidad en las vías aéreas, porque ¿qué pasaría si el paciente está recibiendo, pues, imagínense, una cánula binasal y las fosas nasales están con secreciones? Entonces, yo le puedo poner 2 hasta 4 litros y yo no voy a ver la modificación de la saturación porque la vía aérea está obstruida. Entonces, uno de los cuidados de enfermería es, uno, que el paciente esté en posición sentado. Dos, que el paciente esté con la vía aérea permeable, que nos permita pues que el oxígeno, así cual sea el dispositivo que se utilice, pueda ingresar de manera correcta, ¿no? Hay que evitar que se doble el, las conexiones de oxígeno, ¿no? Porque a veces pasa de que estamos dando 2 litros, vemos que no modifica y por ahí se dobló la conexión o la naricera también está doblada y eso impide de que llegue la concentración de oxígeno que nosotros queremos y llegue a nuestro paciente. Pues es importante verificar antes de colocar un dispositivo, verificar que esté operativo y que esté completamente funcionando para que el paciente pues reciba la terapia que requiera, ¿no? Entonces, esos son cuidados importantes y obviamente pues la monitorización, ¿no? Yo tengo que ver si mi paciente está con una frecuencia, no sé, de 40, 50, dependiendo de la edad de mi paciente, y está saturando pues 90%, 91%.
y me dicen, colócale una cánula venasal, también yo le coloco, yo voy a monitorear cómo está la frecuencia respiratoria, cómo empieza mi paciente sus tórax, eh, si hay alguna mejoría, ¿no? Obviamente he tenido los cuidados de que tenga la vía permeable, que esté en una posición adecuada. Yo estar mirando a los 15, 20 minutos, media hora, cómo está evolucionando mi paciente. No es que yo le coloque el oxígeno y me vaya, yo me tengo que quedar monitoreando para ver cuál es el cambio de mi paciente durante la administración de esta terapia, porque yo soy la que tengo que decir, bueno, veo que ha pasado una hora, 2 horas y mi paciente en vez de mejorar, está con mayor distrés respiratorio, ya no solamente yo veo que hay aleteo nasal, que hay mayor distrés respiratorio, entonces quizás yo tengo que cambiar el dispositivo porque mi paciente no está yendo bien. Y otra cosa muy importante es ver el sensorio del paciente, ¿no? A ver cómo está, ¿no? A veces el paciente está bien irritable, bien tranquilo, lloroso, ¿no? Y es porque le falta el oxígeno, ¿no? Entonces de pronto mi paciente se queda tranquilo. eh, yo tengo que preocuparme, yo no tengo que estar contenta, ah, bueno, ya se tranquilizó. No, yo me tengo que preocupar porque un paciente que tiene un problema respiratorio y que su estado de sensor está con irritabilidad y después se tranquiliza, es muy probable que los niveles de CO2 se hayan incrementado en el paciente y eso hace que el paciente tenga un compromiso de sensorio. Entonces, por eso es importante de que yo lo evalúe, ¿no? Entonces, yo sí me tendría que preocupar. En este caso, es muy probable que yo le tenga que tomar una gasometría y ahí ver si los niveles de CO2 han, están por encima de los valores normales, lo único que tendría que hacer es, la única manera que un paciente puede eliminar el CO2 que esté en valores elevados en su organismo es diciéndole respira rápido y eso es imposible. Lo que tendría que hacer pues quizás intubar al paciente o en todo caso esto, intubarlo, colocarle un ventilador y pues colocarle una frecuencia respiratoria mayor a la que le corresponde por la edad para que él pueda eliminar el CO2 del organismo, porque no hay otra manera, ¿no? Por ejemplo, no le puedo poner alto flujo, porque una de las indicaciones del alto flujo es que tenga el CO2 elevado, ¿no? Ahora que lo vamos a ver. Entonces, uno tiene que estar evaluando. Cuando yo detecto un evento en el paciente, lo que tengo que hacer es dar un tratamiento y evaluar la respuesta del tratamiento. Quizás una cánula no fue suficiente, le voy a poner una máscara, ¿no? Una máscara simple, le voy a poner una máscara de reservorio. Entonces voy a ir y cambiando de dispositivo, ¿no? Y va bien y se compensa el paciente, qué bien, pero si no, y el oxígeno es una sola parte de la terapia, porque obviamente ese niño va a estar recibiendo corticoides, va a estar recibiendo antibióticos, si es que es una neumonía. Entonces tenemos que ir, va a estar recibiendo inhaladores, entonces son una serie de tratamientos que el oxígeno es parte de la terapia, no es que solamente es hacia la terapia, es parte de la terapia. Y como yo le estaba hablando de esto, la eficacia de la oxigenoterapia, hay que monitorear, hay que ver, como le decía, la saturación, vigilar las complicaciones del paciente. Lo último que ustedes van a ver, un paciente que está, esto, está con un problema respiratorio, ustedes van a ver, va a empezar con un paciente, va a estar taquicárdico, diaforético, y lo último que ustedes van a ver es que la saturación va a ir cayendo. Van a ver que usa la nariz, tiene aleteo nasal, ya no respira solamente con el tórax, ya está respirando con el abdomen. Si es un paciente preescolar, ya no debe respirar así. Acuérdense que solamente el lactante puede respirar con el abdomen. Los niños más grandes ya son una respiración únicamente torácica. Entonces uno va a ir evaluando y va a ir viendo la respuesta a la terapia que se está dando. La limpieza de los diferentes dispositivos de oxigenoterapia se realizan diariamente y se cambian cada 70. ¿No? Por ejemplo, en el caso de las cánulas binasales, sí se limita y se cambian. En el caso de los nebulizadores, nosotros lo cambiamos diariamente.
pero en algunas instituciones pues ya tienen sus protocolos de lo que es mantenimiento de equipos, entonces cada uno se rige pues a lo que su institución eh, lo tiene predispuesto ya. Bueno, eso es todo lo que tenía que eh, hablarles sobre esta primera parte de la ponencia. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, Magíster, buenas. Sí, como es correcto, estimadas licenciadas, está habilitado lo que es la sala, el chat de Zoom y también sus micrófonos para que puedan hacer alguna consulta con la Magíster. Sus micrófonos están habilitados. E igual, si ustedes tienen alguna consulta, lo pueden poner por el chat. Yo igual las voy a ir manifestando con la Magíster. Vamos a dar un minuto para ver si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Sus- este es el momento en el que pueden hacer sus consultas, licenciadas, para que la magíster pueda brindarles o orientarles en todo lo que ustedes deseen. Bueno, magíster, creo que ahorita no hay ninguna consulta, podríamos proceder. ¿Usted me indica con el siguiente tema o hacemos un receso? Magister, no se le escucha. Active su micrófono, por favor. Ah, no. Yo le decía, si usted gusta, continuamos. No sé, usted me dirá si no para hacer, para compartir la siguiente ponencia. Voy compartiendo la siguiente ponencia a ver si hay alguna pregunta. Magister, le comento, ahorita acaban de escribir por el chat, nos están haciendo una consulta, la Magister Carmen Serrano, perdón, la licenciada Carmen Serrano está consultando cuando nebulizan a un niño con cuánto de oxígeno lo hacen. Entre 6 a 7 litros, no más. Lo que tenemos que hacer es ver que el medicamento forme forme una nube para que esas micropartículas puedan salir a través del vapor y el paciente los pueda inhalar a través de la nebulización. Si yo lo hago con mayor flujo, lo que voy a hacer es que el paciente sienta disconfort y los minutos que necesitamos para nebulizar al paciente sean en menor tiempo y el efecto no sea igual. Si yo veo que con 6 litros o 7 litros yo lo consigo ese vapor y logro que esas micropartículas se volatilicen y pueden ingresar a través de la vida del paciente, perfecto. Menos de eso, quizás no voy a lograr que se pueda formar esa nube, como ese vapor, para que el paciente, o sea, ese vapor cuando se forma de la mezcla del oxígeno con el medicamento, hace que el paciente, eso puede ingresar a través de la vía del paciente. En este caso, por ejemplo, a veces ponemos salbutamol, que es un broncodilatador, que nos va a ayudar a torturar la vía del paciente. Entonces, el objetivo es que se forme esa. Si yo lo pongo a mucho litraje, ¿qué es lo que va a pasar? Que la nube es muy grande y el paciente va a sentir que se ahoga, que se asfixia. Entonces, lo que yo tengo que dar al paciente es un tratamiento en el cual esa nebulización dure más de 10 minutos y que ese medicamento se pueda volatilizar y pueda ser recepcionado por el paciente. Entonces, se utiliza entre 6 a 7 litros, no más. Porque yo le puedo poner más y va a salir mayor cantidad de nube, pero ese gas que sale, lo que produce en el niño es disconfort y el niño que es como que siente que se ahoga, ¿no? En cambio, si yo con 6 litros consigo que haya vapor, yo lo dejo porque eso va a hacer que el tiempo del medicamento sea entre 10 a 20 minutos y el efecto va a ser mucho. Aquí también tenemos otra consulta de la magíster, perdón, de la licenciada Celinda. Dice, para los niños con displasia pulmonar, ¿cómo se debería destetar? Lo ideal, por favor. ¿Cómo se debería destetar? ¿A qué se refiere al ventilador?
no, no entendí muy bien su pregunta. Es que los pacientes que tienen displasia, eh, si bien es cierto, hablamos de displasia en los pacientes neonatos, ¿no? En esos pacientes hay que tener mucho cuidado porque el destete comenzando que es lento, por ejemplo, si es un paciente que está en ventilador mecánico, obviamente lo van a sacar del ventilador mecánico y no lo van a poder extubar y quitarlo de todo el apoyo respiratorio. Generalmente estos niños van a CPAP o a cánula de alto flujo hasta que el niño vaya mejorando dentro de lo posible su problema, porque su problema de él ya es un problema a nivel anatómico, porque esos niños que hacen displasia son aquellos niños prematuros que han recibido por grandes días, por largo tiempo y en dosis muy concentradas el oxígeno, y eso ha hecho que pues este niño tenga esta displasia, ¿no? Entonces, en ellos, ¿qué pasa? En ellos, por ejemplo, no lo pueden sacar de un ventilador inmediatamente, como otros niños, colocar un nebulizador, ya no. A esos niños se les saca del ventilador, se les coloca siempre un apoyo que podría ser un CPAP burbuja o una cánula de alto flujo, y de acuerdo a ello, como vayan mejorando la parte mecánica, vemos, por ejemplo, en una placa de tórax, que el paciente hay una buena, ya no tiene ningún problema a nivel respiratorio, que el pulmón ha mejorado, que tiene una buena gasometría, entonces quizás en ello ya después oxígeno y después ya poco a poco se necesita, no es brusco, es un destete lento y es un destete monitoreado. No sé si a ello se refería la pregunta. Eh, Justo aquí también está indicándonos que era con lo que era la displasia pulmonar, indicó que era con bajo flujo y dice se les debería completar con algún medicamento de apoyo. Ya, eso va a depender del neumólogo que diga, porque no todas las displasias broncopulmonares son iguales. Ahora, si el médico les pone, pues, acuérdense que la displasia broncopulmonar es una consecuencia a concentraciones elevadas de oxígeno. Entonces, estos pacientes, pues, cuando uno les quiere quitar de el oxígeno por completo, como que se hacen dependientes, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que indica neumólogo es algunos corticoides, algunos broncodilatadores, pero eso va a depender del tipo de displasia que tenga el niño, ¿no? Y ellos ya le dan como apoyo, ¿no? Casa, quizás un broncodilatador, no sé, dependiendo de qué displasia tiene el bebé, y eso de quien le indique es el médico, el neumólogo, ¿no? El neumólogo al alto les indica eso, o el pediatra. Y lo que tendríamos que hacer nosotras es, si por ejemplo, la mamá lo va a tener que inhalar en casa, enseñarle cómo inhalar el bebé, ¿no? Que generalmente es con una aerocámara, porque la mamá si lo va a inhalar, nosotros como enfermera sí le tendríamos que enseñar cómo inhalar a su bebé, porque de darle los medicamentos, igual se indica cómo darles, si va a tomar algún medicamento complementario, enseñarle a medir la dosis, ¿no? Porque a veces te dice 1 centímetro, 2,5 centímetros, 0,2 centímetros, entonces con una jeringa enseñarle hasta dónde tiene que medir el medicamento para que el familiar pues tenga todos los conocimientos y no vaya a cometer un error, ¿no? Entonces sí es responsabilidad de la enfermera una educación dependiendo la terapia que indica el médico. Y obviamente ya la mamá pues tendrá que venir a sus controles posteriores de ese bebé, ¿no? Porque un bebé que tiene ese problema y es un bebé que va a tener un seguimiento por neumología aparte. Entonces lo que uno como enfermero lo que tiene que hacer es decirle a la mamá que no falte a sus citas, que siempre lleve a su bebé, ¿no? Entonces orientarle dentro de lo que de las posibilidades de enfermería está la educación que es en cuanto al tratamiento que va. Magister, también tenemos aquí una consulta del licenciado Roger. Dice, buen día. Sobre el cambio de dispositivo como cánula binasal, mascarilla, nebulizadores, aerocama, etcétera, ¿cada tiempo es lo correcto? Allá. Bueno, en nosotros, en mi institución, los nebulizadores los cambiamos diariamente. Nosotros diariamente cambiamos el nebulizador. Ese es ya está normado.
pero yo sé que en otras instituciones les dura 24, 48 horas, 72 horas. Por eso yo les decía, dependiendo las normas de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en otras instituciones dicen que los nebulizadores se usan desde que el niño lo tiene hasta que 72 horas, por ejemplo, y lo descartan. Nosotros, ¿por qué descartamos los nebulizadores? Porque como para utilizarlos, utilizamos suero fisiológico, suero hipertónico, por más que yo lo lave, siempre queda humedad en el trayecto de lo que es el conector. Entonces, está estudiado que es más, sale más económico tratar una neumonía hospitalaria que sea por uno de estos dispositivos a eliminar este dispositivo. Por ejemplo, si yo voy a pasar de un dispositivo de cánula binasal a uno de máscara, ya pasó 24 minutos, por ejemplo, lo descartamos. Pero por eso les decía, cada institución tiene sus normas y nosotros tenemos que regirnos a las normas institucionales, ¿no? Cada realidad es diferente. Por ejemplo, es salud, es diferente a MINSA, somos diferentes a una entidad particular. Entonces, nosotros sí lo tenemos establecido así. Las cánulas de oxígeno generalmente la utilizamos 24 horas, máximo 2 días y de ahí se descarga. Y los nebulizadores sí diarios. Por eso le ponemos fecha y hora de apertura del nebulizador para que ir terminando el turno. Por ejemplo, si hoy día usar un nebulizador en el día y mañana hay que nebulizar, la colega que sale de la guardia lo descarta para que la colega que llega en el turno de diurna pueda aperturar. En el caso de los nebulizadores, si tuvieran en ventilación mecánica, son cambiados igual cada 24 horas, porque también, por más que no la vemos, los nebulizadores se lavan con agua destilada, no se lavan con agua de caño, no se lavan con agua, con cloruro, es con agua destilada, que podemos limpiar estos dispositivos y secarlos, pero nosotros sí lo normamos cada 24 horas. Incluso cuando están en ventilador con nebulizador, igual los nebulizadores son cambiados cada 24 horas. Pero yo les recomiendo, eso es una realidad diferente. Pero le digo, si en su hospital lo tienen normado cada 24, 72 horas, está bien. Siempre de acuerdo a las normas de cada institución. Magíster, y aquí ya tenemos como última pregunta de la licenciada Julia Carolina Freites. Licenciada, y si no contamos con tubo de endotraqueales, ¿se puede colocar la cánula al mayor y máscara reservibórica hasta llegar a un centro con mayor resolución? Claro que sí, se puede colocar una máscara de reservorio que nos da hasta 10 litros. Se puede colocar si tú tienes una Venturi que te da máximo 15 litros con un fluido de 50%. Sí, tú puedes usar eso hasta llegar a un lugar de mayor complejidad. Claro, porque acuérdense, dependiendo, ¿no? Yo puedo tener una cánula binasal y poder transportar a mi paciente, dependiendo el grado de dificultad respiratoria y la saturación que tiene. Pero si yo dispongo de una máscara de reservorio que me da mayor concentración, yo tengo hasta 10 litros, máximo 12 litros de oxígeno en la máscara, yo sí lo puedo trasladar a mi paciente. Porque lo que yo me tengo que asegurar es que reciba un apoyo oxigenatorio y no que la hipoxia se siga acrecentando y mi paciente llegue a una parada cardíaca, que es lo que no queremos como complicación. Sí, sí se puede hacer. Y sí se le puede trasladar de esa manera. Y obviamente monitoreado, ¿no? Siempre monitoreado, porque en las ambulancias, dependiendo si yo voy a trasladar a un paciente que está estable, pero que se requiere de una atención de mayor complejidad, yo la voy a trasladar a una ambulancia 2. Entonces, si yo voy a trasladar a un paciente críticamente enfermo, va a ser trasladado a una ambulancia 3. Y ambas ambulancias mínimamente sí van a tener un pulsioxímetro de transporte o un monitor de transporte. Entonces, sí vamos a poder ir monitoreando al paciente y viendo la respuesta a este oxígeno que está recibiendo el paciente. Sí, sí se puede hacer. Siempre monitoreado, obviamente. Listo, Magister. Ya con esto estaríamos dando por concluido lo que sería la primera sesión. Le doy la pauta para poder iniciar la segunda. Ya, está bien.